Es difícil a veces encontrar una policía en prisión que esté dispuesta a contar su historia. Aparte con la honestidad con la que van a escuchar en este capítulo. Un capítulo que nos va a hacer entender la corrupción desde los policías de este país, pero que también nos van a dar un contexto de lo que a veces el amor nos lleva a ver o no ver, más bien en este caso. Siempre les digo, la delincuencia no es blanco o negro, hay un chorro de grises en medio. Y este capítulo, aún siendo un capítulo confrontativo, aún siendo un capítulo duro, porque no hay una culpabilidad o una inocencia con esa transparencia, hay una mujer que nos trae su historia, su reflexión de lo que fue ser una policía en este país y lo que hoy es estar del otro lado, privada de la libertad, del otro lado de la justicia y las reflexiones que ha tenido al respecto. A ver qué opinan de este caso. Comenten porque acuérdense que los leo y las leo, entonces no dejen de escribirme, no dejen de escribir aquí abajo en los comentarios, pero también escríbanme directamente a @SaskiaNino. Los leo y las leo. Zoraida, bienvenida. Bienvenida a este espacio, tu espacio, este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel para que ustedes cuenten sus historias. Y tú tienes mucho que decir. Escucharte antes de que estuviéramos aquí sentadas fue muy inspirador, pero también creo que tienes mucho que decir para concientizar a la gente allá afuera, a las mujeres especialmente, sin duda. Pero antes de empezar con esos detalles, para entender todo lo que tienes que decir, creo que tenemos que tener un poco de contexto respecto a tu caso. Uh-huh. Y a partir de ahí que comentemos todo lo que estábamos hablando de las mujeres. Entonces, ¿quién era Zoraida antes de entrar a la cárcel? Zoraida era una ama de casa, trabajadora, servidor público, policía de Ecatepec. Me encuentro en un momento vulnerable. Sí, gracias por el espacio. Tenía 3 hijos. Me dedicaba a trabajar 24/24. En el año del 2003, el director de Seguridad Pública de Ecatepec entrega a los juicios federales a 41 policías, tanto estatales como municipales. Yo empiezo a irlos a visitar a reclusión. ¿Por qué los entregaron? ¿Qué fue lo que estaba pasando ahí? Ellos daban protección a las tiendas de narcomenudeo, así es. Yo los empiezo a visitar a ellos para ver y ayudarlos por ser compañera. Ahí, ¿eran tus amigos? Eran mis amigos y compañeros. Ahí ellos me presentan a una persona que me decían que yo le atraía, que estaba yo muy guapa. Y yo empiezo a irlo a visitar. Él tramita para que yo lo entre a ver. Me caso con él en el 2003. ¿Te enamoras? Me enamoro perdidamente. Pero perdidamente enamorada. Porque él me pide mi número telefónico, te empieza a endulzar el oído, que pues él había sido dejado por su esposa, que él era inocente, estaba acusado por un delito de robo. Yo lo empiezo a visitar y él me propone, me dice, ¿sabes qué? Que si te casas conmigo yo voy a salir más pronto. Me caso con él en el penal de Barrientos. ¿Y eso es cierto? ¿Que si se casan? No, eso es una vil mentira, nada más fue una mentira, una de sus tantas mentiras. Yo me caso con él, empiezo a verlo legalmente, su situación, y lo empiezo a ayudar. Desgraciadamente caí en el delito de ofrecer dinero para que él obtuviera su libertad. Lo llevo a vivir a mi casa, preliberado, lo llevo a vivir a mi casa, le doy una estabilidad, él empieza a trabajar porque sale preliberado y ya él ya no quería trabajar. Quiero aclarar una cosa que dijiste para quienes nos van a estar escuchando. Dijiste caíste en el delito de dar dinero. O sea, ¿fue como pagar a los jueces para que le dieran la prelibertad o pagar una especie como de reparación del daño más bien? Las dos cosas. Okay. Las dos cosas, porque se pagó incluso en ese entonces a un directivo de un reclusorio.
y lo deja salir antes, hace más rápido el trámite y lo llevo a vivir a mi casa con mis hijos. Y él empieza a trabajar en un taller de su tío en la colonia Guerrero. Yo me iba a trabajar, él se quedaba prácticamente en la casa cuando no estaba trabajando. Él me decía que ya no quería trabajar, entonces conseguimos un taxi y empieza a trabajar en un taxi. ¿Dónde trabajaba él? Él trabajaba en la colonia Guerrero en un taller, en la calle mecánico. Moneda. Ajá, okay. Mecánico. Entonces ya después él empieza a trabajar en un sitio de taxis que le consigo, lo conecto. Y todo tú. Todo como si fuera mi hijo. Sí. Entonces él empieza a trabajar, pero él a veces me decía, no vais a trabajar. Yo no puedo dejar de trabajar porque dejo de ganar dinero y nadie me va a dar, yo tengo que mantener a mis hijos. Pasa el tiempo. Un día voy y pago mis antecedentes no penales y mi manifestación de bienes. Entonces me habla por teléfono la señora que me ayudaba a hacer el quehacer y que cuidaba a mis hijos en la casa. Que habían unos policías judiciales y que estaban investigando en mi casa. Dame tiempos, o sea, ¿cuánto tiempo lo visitaste en la cárcel antes de que él saliera libre? Como un año. Y luego, cuando recibiste esta llamada de la chava que te ayudaba en casa, ¿cuánto él llevaba viviendo contigo? ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues prácticamente medio año, no, o sea, no fue mucho. Ajá. Entonces me habla y yo regreso a casa. Me voy del trabajo, me voy a casa. Entonces llego y le toco a la señora, me abre y me dice, es que estuvieron aquí los policías judiciales de Jaltenco. Pero ya no había nadie. Y le digo, pues no sé, a lo mejor él faltó a firmar o algo así, voy a tener que ir a ver a los jueces para que le den otra oportunidad y todo eso. Yo cuando ya me iba a ir, llegan los policías y me tocan la puerta. Y me dicen, es que somos del banco. Venimos buscando a una persona. Le digo, ustedes son policías ministeriales, porque ustedes investigaron el secuestro de mi hija. Un año antes habían secuestrado a mi hija. Y se la habían llevado de un deportivo. Y me pidieron dinero. Se juntó y se pagó el rescate de mi hija. Okay. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando como del 2005, cuando fue lo de mi hija, como en el 2006. No, he perdido mucho el tiempo, los tiempos. Estando aquí en reclusión pierdes mucho. Ya después... Entonces tú los reconociste porque eran los que habían llevado el secuestro de mi hija. Okay. Sí. Entonces yo les digo, yo los conozco. Dice, es que andamos investigando aquí lo de un problema que hubo ayer. Está bien, pero eso fue allá en la esquina. Y les digo, yo ya me voy a ir a trabajar. Yo nada más vine a ver qué era lo que se les ofrecía. Está bien, perfecto, dame tu número de teléfono por cualquier cosa. Le digo, mira, no recuerdo muy bien mi número de teléfono, pero si yo te marco, se va a quedar registrado mi número. Y efectivamente le marco, se queda registrado mi número y ya se van ellos. Entonces, cuando yo voy a salir de casa, me marcan. Y me dices, oye, ¿nos puedes decir dónde fue el problema? Le digo, es que yo ya me voy a trabajar. Tengo que ir a llenar mi manifestación de bienes y mis antecedentes no penales. Salgo y salí al área de estacionamiento. Cuando yo iba a abordar mi camioneta, ellos me llegan por atrás y me hacen una llave, me someten. ¿Tú ibas uniformada de policía? No, yo iba de civil porque había ido a pagar lo de mis antecedentes no penales. Okay. Entonces cuando me hacen una llave y me pegan con la cacha de una pistola. Incluso aquí se quedó la bola y jamás se quitó. Entonces me someten varios policías como si yo fuera una supermujer y me meten a un carro blanco y me hacen que me agache y en lo que me van llevando a una delegación que estaba en Jaltenco, como a 5 minutos de donde yo vivía, me iban diciendo que yo era la buena, que yo era la chida, pero yo en cierto momento yo creí que hasta era una broma y ya me llevan ahí a esa delegación y me meten a las galeras. Entonces ahí ¿Tú sabías de qué estaban hablando? No. Cuando me llevan ahí y me meten a las galeras es cuando empieza el verdadero martirio, porque me empiezan a golpear. Había un tambo de agua donde me metían ellos de las greñas y me sacaban y me daban toques. Todo mi cráneo quedó sin cabello. Me empezaron a golpear como si yo fuera un hombre.
Y no era una persona, sino eran varias personas. Me quitaron la ropa, abusaron sexualmente con el tolete, el PR24, el tolete, me lo metían. O sea, hicieron muchas bajezas. Había una mujer ahí que estaba con ellos y yo le decía, eres mujer. Ayúdame. Y ella lo único que hacía era salía para no ver lo que le estaban haciendo. Así me decían, dinos dónde está él. Y yo les decía, yo les voy a decir dónde está, pero ya era para que ya me dejaran a mí de golpear y de hacer todo lo que me estaban haciendo. O sea, ya sabías que estaban buscando a tu esposo. Porque me decían, dinos dónde está. Dinos dónde está. Me sacaban a una oficina y me daban mi teléfono, porque me habían quitado el teléfono, y me decían, márcale. Y yo le hablaba y le decía, no, ¿qué querías que...? Porque habíamos ya peleado, ya habíamos discutido y estábamos separados, ¿sí? Me decían, háblale y dile que lo quieres ver. Y yo le decía, no, ¿qué quieres que regresemos? ¿Quieres que hablemos? Pues ven. ¿Dónde te veo? Le digo, en el mercado de Jaltenco. ¿Y por qué allá? Le digo, tú ven. Sí te necesito hablar contigo. Pero amo que él llegara. Y se salían todos ellos, me decían, sí, en 5 minutos voy para allá. Y se salían todos ellos y regresaban, y pues regresaban más enojados. Y empezaba otra vez. Los golpes, la tortura psicológica, porque me decían, vamos a agarrar a tus hijos. Mi hija estudiaba la prepa en Villa de las Flores y me decían, ¿dónde está tu hija? Y lo único que le tengo que agradecer es que en ese momento le habló a mi hija y le dijo, no vayas a tu casa porque detuvieron a tu mamá. O sea, él sabía que yo estaba detenida. Pues claro, él estaba inmiscuido en qué te estaban acusando. Él sabía que estaba yo detenida. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo supo? No lo sé. Él ya sabía que lo que me estaban haciendo. Él nunca llegó. Por más que le supliqué, él nunca llegó. Nunca. Él decía, yo me voy a entregar. Y es cuando agarra el comandante de ahí y le dice, si tú te entregas, la soltamos a ella. O sea, cuando fueron al mercado y no dieron con él, ya tú le volviste a hablar. Ellos me dejaron volverle a hablar. Y ahí fue cuando le dijiste, estoy detenida. No, él ya sabía. Okay. Yo digo que él vio cuando llegó toda la policía. No, o estaba metido en el secuestro y entonces ya sabía de cómo iba esto, ¿no? Sí, porque me decían, dinos, y pues nada que pasaba, ¿no? Ya después de ahí en la noche, me detuvieron como a las 2 de la tarde, no recuerdo muy bien. Todo ese día y prácticamente en la noche me estuvieron torturando. Ya de ahí me llevaron al Ministerio Público de Cuautitlán. Yo le digo al médico legista, yo vengo golpeada y torturada. Yo necesito que usted me revise, pero sin que estén los policías. Lo sacó. Me puso lesiones que sanaban en menos de 15 días. Sí, pues, cuando a mí me habían lastimado las costillas, el cráneo, lo tenía mal. La violencia sexual. Todo. Pero él nada más puso lesiones que sanan en 15 días. De ahí me meten al penal de Cuautitlán. Estuve 3 días detenida. No me dejaban hablar con nadie, no me dejaron hacer llamadas, no me dejaron nada. ¿Ni con tus hijos? Con nadie. Con nadie. Yo no sabía prácticamente de nadie. Yo no sabía ni la hora, ni el día, ni cuánto tiempo pasaba. Me tuvieron en una galera. A la gente que estaba detenida ahí le decían que no me hablara, que porque yo era una homicida, secuestradora. Me llevan al penal de Cuautitlán y en mi primera audiencia dicen que voy por cohecho y ultrajes. Y digo, ¿cómo puede ser posible si me están diciendo de un secuestro? ¿Por qué por cohecho y ultrajes? Estuve unos meses, como 9 meses. Me dan mi libertad con una caución porque me sentencian a 3 años. Cuando yo voy a salir, pero yo digo, coche y ultrajes, ellos me quitaron las llaves de mi casa cuando estaba yo allá. Y fueron a la casa, le dijeron a la señora que se saliera y robaron todo lo que había en mi casa, dinero, todo se llevaron. Cosa que no te sorprende, porque tú al ser policía me imagino que ya sabías que así opera la propia policía. La policía, cuando a veces tú le das dinero o obtienen dinero, te dejan libre. Y a mí se llevaron todo, dinero, alhajas, todo, y aún así me llevaron a reclusión. Yo a veces digo que ellos estaban coludidos con
que era mi esposo. Que a ver, ¿de qué año estamos hablando? Del 2007. Es justo el pico de los secuestros en México, de ese momento, y la manera en la que operaban las bandas más grandes de secuestradores en este país era comprando policías. Entonces era como, te lo digo porque yo justo trabajaba en la Policía Federal y lo veíamos mucho, donde estaban los policías estatales comprados, especialmente ministerios públicos y policías de investigación, y entonces cuando tú levantabas la denuncia de que un familiar tuyo estaba secuestrado, los policías le decían a los secuestradores, ya levantaron la denuncia. Y era brutal, lo veías porque en la siguiente llamada de negociación los secuestradores le decían al familiar, ya sabemos que levantaste una denuncia. Y era porque los policías eran quienes daban el pitazo. Entonces yo a veces digo, él ha de haber dado dinero o algo así para que a mí me agarraran y él siguiera haciendo de las suyas. Después de ahí no me dejaron salir a la calle. Metieron una camioneta de traslados de las que ocupan los reclusorios. O sea, te dieron tu libertad, tú ya ibas para afuera y te volvieron a detener. Ajá. En ese entonces mi familia me visitaba a mi madre y pagó una fianza. Primero un abogado nos robó. Después me fijan una fianza y me dejan salir. Pero no me dejaron salir a la calle. Nada más me dejaron salir a lo que era la aduana. Me suben a una camioneta y me llevan un traslado que llevaban helicóptero, llevaban mucha policía, de todo, hasta una ambulancia para un traslado. Yo mido unos 60. Sí, a lo mejor en ese momento no estaba tan llenita y todo eso. ¿Qué les podía yo hacer a tanta policía, no? Me trasladan y llego al reclusorio de Bordo. En mi primera audiencia, que me llevan a la audiencia en Bordo, ahí me juntan con 7 personas, 8 no recuerdo muy bien, y ahora son los que son como mis causas. Sí, ahí conozco a lo que es alias Altaros, a varios. Que el fue un criminal, o es un criminal, un tipo muy peligroso, ¿no? No es tal como lo cuentan. Okay. No es tal como lo cuentan. Sí hizo de las suyas ya dentro de reclusión. Pero incluso él manifiesta que él tampoco hizo nada, pero sí lo señalaban. Señalaban a Ahí César todavía no lo detenía. No lo detenía. O sea, tú estabas con 7 personas que conocías. No los conocía. Yo los llego a ver ahí. Yo no sabía ni a quién me iba a enfrentar el día que me llevaron ahí a audiencia. Claro. Porque, pues, Catarina, son de buena suerte. Ya llego yo, los veo ahí y me dice la juez que estaba por el delito de secuestro y robo de vehículos y no sé qué tantas cosas me dijeron. En ese momento, como yo trabajaba en la policía, yo decía, a veces me quiero dar hasta por confesa para que me dieran menos sentencia. La juez con su cabeza me hizo que no. A lo mejor le llegué al corazón, no sé. Me dijo, no te des por confesa. Pues no tenía nada en contra tuyo. No. Tengo que preguntarte, ¿tú sabías que se siguió delinquiendo cuando...? Sabía que estaba robando. Okay. Que estaba robando vehículos. Sí. Sí sabía. En ese momento, aparte de retrocedo el cassette, en ese momento que yo sé que él está robando, lo corro de mi casa. Ah, fue cuando te peleas con él. Y me encañona. Me encañona y mis hijos viendo cómo me estaba encañonando. Entonces en ese momento dije, tú te vas de mi casa. Lo corrí de mi casa. Le dije, te vas como llegaste sin nada. Se llevó un carro, me dejó endrogada con un carro y así. De eso que yo le estoy comentando como al mes es cuando me detienen 15, 20 días. No recuerdo el tiempo exacto. Y me detienen. Pero yo ya me había quitado de mi vida porque decía, ¿cómo voy a estar con él? Yo trabajando de policía y él delincuente. Claro. ¿No? Entonces ya pasa el tiempo ahí en reclusión y me llevaban fotos de personas. Me llevaban fotos y me decían, es que es él. Había una persona que se parecía tan idéntico a él, ya estaba en Barrientos. Y yo les decía, sí es él. Y me decían, no te traigas gente inocente. Si tú estás aquí pagando un delito que no cometiste, no hagas que otra gente, por tu coraje, porque te ciegas, te traigas a otra persona. Y yo les dije, él trae mi nombre en la espalda y una muerte. Así es como lo van a identificar el día que ustedes lo detengan. Pasó el tiempo y como a los 2, 3 años lo detienen a él. Ah,
Se tardaron todavía, la andaba haciendo de las suyas afuera, creo que tenía ya una pareja y no sé, creo que era la hija. Buscar, te trató de ayudar, te mandó dinero, algo, abogados, algo. No, nada. Una vez yo le hablé por teléfono cuando estaba en Cuautitlán a su mamá y le dije, es que ayúdenme, yo estoy aquí. Le digo, estoy lavando ropa ajena y todo eso para mantenerme, porque me gustaba mucho el café, tomar café y fumar, y yo tenía que pagar mis deudas, claro. ¿No? Entonces la señora hasta burlonamente, yo digo que ya sabía ella, me llevó 2 kilos de jabón para lavar, me llevó 50 pesos, una tarjeta telefónica, y fue todo lo que me llevó. No. Ajá. Y eso que ellos vivían en Tlalnepantla, y yo estaba en el penal de Cuautitlán. En ese entonces pues todavía tenía a mi familia que me visitaba y trataban de ayudarme. Ya cuando me llevaron para allá, para Bordo, pues la verdad la vida sí es dura dentro de reclusión. Y más, o sea, es vida. Dentro de aquí es vida. No he estado por ese delito de secuestro. Siempre se han diferido las audiencias. Yo le dije a la juez que yo no tenía pruebas que ofrecer. A través de los años. ¿De cuántos secuestros estaban acusando? 2. ¿Y las víctimas estaban señalando a ti? No, son mujeres que mataron. Uh-huh. Sí, o sea, tenía un causa que era menor de edad. Uh-huh. Lo detuvieron también. Lo llevan al Bordo y dice que él ya estaba detenido, que él hacía sus secuestros, él enamoraba a las jovencitas entre 15 y 16 años, las enamoraba y las sacaba de su casa. Entonces, en compañía de César, se las llevaban y pedían los rescates. ¿Y luego las mataban? Les pagaban los rescates y las mataban. Y las tiraban. Pero las muy buenas personas hablaban a las familiares y les decían, sí, están tiradas en tal lado. Hijos de la chingada. Ajá, sí. Entonces ya las familiares de las víctimas pues iban por sus detenidos. Sí, por sus seres queridos. Yo he escuchado y de lo que ellos hablaron, ¿no? Tú de esto te fuiste enterando, me imagino, en las audiencias. A través del tiempo, así. Sí, y pues confesó. Al principio dijo que él era mi chofer, que yo llevaba carros del año a la casa y todo eso. La juez le dijo, ¿cómo tú no vas a saber a qué se dedicaba ella si tú eras una persona que estuviste en la cárcel? O sea, como que dice, no te la compro. Sí. Ya después, con el tiempo, él declara todo. No, pero aparte se casaron. Me casé en la cárcel con él. Por eso, entonces, ni era tu chofer, ustedes tenían un documento legal sí, que avalaba su relación afectiva. Sí, pero pues lógico, ¿no? Él se quería a lo mejor limpiar y decir, ya estás tú de pagadora, pues que me dejes. Que eso yo lo he visto mucho en la cárcel, imagino que tú estando aquí adentro más. ¿Cuántas mujeres no vienen a la cárcel por un hombre? Y luego, estando aquí, el hombre está tramando una estrategia jurídica para que la mujer se quede en la cárcel, para que a ella la acusen y ellos salgan libres. El 90% de mujeres recluidas son por culpas de un hombre. Sí, por un hombre. O por estar, no es que más. A veces las engañan. Las engañan, en verdad, que ese punto sí me gustaría que llegara a muchas mujeres. Yo tuve un caso, lo platicábamos ahorita, pero lo quiero volver a platicar, en Nuevo León, donde una mujer llegó embarazada, aparte con 8 meses de embarazo a la cárcel, parió estando en prisión. Yo la conocí cuando su bebé, porque estaba en el dormitorio de reinserta de maternidad, y estaba con su bebito de como 3 semanas, un mes, y yo le decía, a ver, ¿cómo está? Y me dijo, es que mi esposo y mis causas ya están viendo lo jurídico. Y yo le decía, no, tú separa la carpeta de investigación de tu esposo y de tus causas y consíguete un abogado tú. Y me decía, no, ¿cómo crees? Si mi esposo ya está viendo lo del abogado. Y yo, no, es que no estás entendiendo. Como a los 5 o 6 meses fui y me dijo, ¿cómo no le hice caso? Mi esposo salió libre, ya no he vuelto a saber nada de él, con sus causas, y a mí me empinaron como la única que se metió a robar esa casa. Y ellos ya salieron libres. Todo el tiempo el abogado hizo que ellos salieran como los inocentes, pero haciéndola creer a ella que la estaban defendiendo a ella también. No, todo, a través de estos 17 años que llevo en prisión he visto tantas cosas y tantas mujeres, incluso se han matado, ¿no? Gente aquí inocente, de que no aguanta. Ahora la prisión ha cambiado mucho.
mucho porque yo llegué en los tiempos de que te tenían que bañar, decían que de micro o con la manguera, ¿no? Yo llegué en ese tiempo, porque cuando yo llego a prisión todavía, aparte de que todo iba yo lesionada, las mujeres ahí en Cuautitlán, en la cocina, con el cuchillo, me decían, dinos dónde está una secuestrada, dónde está el carro, un tal carro, me decían un carro rojo. Pero yo les decía, si me maté no puedo decir nada. Las propias mujeres internas, privadas de la libertad. Sí. Yo les decía, no puedo decir nada. ¿Y por qué te cuestionaban ellas? Yo digo que a lo mejor hubo dinero de tus causas. No. Dinero de los papás de las víctimas o de los mismos policías que hicieron y querían que yo les dijera cosas, pero yo en realidad no sabía de qué me estaban hablando. Yo le decía, si me vas a matar, mátame porque yo no te puedo decir nada. Sí, para mí el llegar a la cárcel y haberme dejado de esos policías, para mí fue un descanso total, porque yo decía, ya que me maten. Sí, fue tal el nivel. Sí. En Bordeaux también conozco a gente que me ha ayudado, porque con el tiempo mi familia se aburrió. Mi mamá murió, mi hijo murió. ¿Tu hijo de qué murió? De cáncer. Lo siento muchísimo. Y eso fue lo que me ha dolido aquí, me ha acabado. La muerte de mi hijo. Sí. Que tú veas que no te dejen ni siquiera despedirte de tus seres queridos. Es horrible. Es horrible lo que vive uno como mujer aquí adentro. He conocido gente buena. Conocí un ángel, iba con su esposo, los acusaban de daños, pero demostraron su inocencia y los dejaron en libertad. Y desde que ellos salieron en el 2009 o 10, no recuerdo la fecha, nunca me han dejado. Me pusieron un abogado particular, me ayudaron, pero no sé qué falló en un amparo que me pusieron que no me dejaron. ¿Qué sentencia tienes, Ori? Me sentenciaron a 70 años. 70. Y los que uno va a vivir, ¿verdad? Y dices, ¿con qué pruebas? ¿Te puedo preguntar con qué pruebas? Sí. Primero decían que cuando cobran un rescate en la México Pachuca, se lo entregan más adelante a una persona que iba en una camioneta que era César. César se llamaba mi ex, el que hizo todo esto. Se lo entregan a él y que él iba en compañía de su esposa. Y le dicen, ¿cómo era su esposa? Era una joven entre 18 y 20 años. Nada de que ver conmigo, yo ya tenía 35 años. Sí. Entonces se lo entregan a él y por eso estaba. Vete un amparo, porque a los que ahora son mis causas, también les hacen que hagan declaraciones. La Perla, no sé en qué Ministerio Público los detuvieron a ellos, y a base de tortura, porque a uno de ellos, que incluso está aquí abajo, le dieron un balazo en cada planta del pie. Entonces, cuando los torturaron a ellos y les hicieron firmar declaraciones de que conocían, pero como no me conocían a mí, pues dieron señas de otra persona, o no sé, o si en realidad se haya traído otra mujer, no lo sé, ni nunca he querido preguntarles. Sí, no he querido preguntarles eso, si en realidad él lo que hacía lo hacía con otra mujer. No me interesa ya saber. Muchas veces también, y esto también hay que decirlo, especialmente en estos años donde el secuestro estaba al máximo en este país, que es justo 2006, 2007, 2004 y demás, como que agarraron al mochaorejas, ¿no? En la televisión, estos tambos con millones de dólares, y a partir de ahí hubo como un boom de secuestro. Sí. Y algo que hacían mucho es a las víctimas, los policías y los ministerios públicos y los policías de investigación los asesoran y les dicen, tú no sabes porque tú no viste, ¿no? Porque estabas vendado, porque X, Y o Z, pero esta persona estaba también involucrada en el secuestro. Yo he hablado con muchas víctimas de secuestro y todas, su común denominador es, a mí me dijeron, vas a entrar a la cámara Giselle y van a haber 3 personas. Las primeras 2 están involucradas con tu secuestro, tú nunca los viste. Pero si tú no dices que ellos fueron, van a salir. Entonces tú imagínate para la víctima que les digan eso. Y claro, el modus operandi, en este caso las víctimas estaban hasta muertas. Pero los que sí viven pues están tapados de los ojos, no ven a sus agresores. Claro. Y luego los reconocen plenamente.
Claro que no los reconocen, pero los policías les dicen que digan eso. Entonces, hay también como manipulación en las declaraciones muchas veces, donde si ya te tenían a ti allá adentro, seguro era, y vi que había una mujer también involucrada. Uh-huh. Y luego dicen que, así lo hacen. Que de los teléfonos, de las tarjetas de... Ese es por elaborar lo que yo estoy, porque a ellos los hicieron firmar una declaración que ya después con el tiempo dijeron que había sido a base de Entonces en un amparo gano eso y me quitan todas las declaraciones de ellos. Ya después ponen que en una tarjeta de esas de Telmex, con los que hablabas en el teléfono público, llaman para pedir un rescate. Y que después, que era mi voz, porque yo con esa misma tarjeta llamé a mi casa y que era mi voz. Cuando creo que esa tecnología ni había en ese entonces, ¿no? Primero decían que ya había salido una llamada de mi casa. Cuando yo había quitado las llamadas de celular, porque mis hijos se agarraban a hablar a celulares y carísimo. Entonces, que quienes nos están escuchando no lo van a entender, pero en ese entonces las llamadas de teléfono eran carísimas. Sí. Y si yo tuve varios regaños en mi casa porque hablaba celular y llegaba la cuenta altísima, sí. Entonces yo dije, no, yo les suspendo. Y ya si quieren llamarme a mí, llaman a la base y de la base por radio me van a decir que yo me comunique a mi casa. Entonces era la forma de que yo tenía que ellos llamaran a la base y yo les decía cualquier cosa que les hable a mis hijos, por favor me llaman y ya por el radio que me comunique a mi casa y así le hacía. Entonces yo no tenía salida esa llamada de celular. Pero aún así dicen que salió una llamada de tu casa. Primero, pero esas declaraciones se quitaron. Okay. Sí, ya nada más queda el dicho de que alguien reconoce mi voz sin temor a equivocarse, el cual nunca hubo una cámara de confronta. Pero pues, ¿alguien quién? El papá de una de las víctimas, okay. Pero nunca fue y dijo, ella es. Uh-huh. O que apagaran la luz y pusieran 2 personas o 3 personas y dijeran, ella fue. No, nunca lo hicieron. Nada más por un dicho me dieron 70 años. Yo hago un escrito porque dentro de reclusiones llevo 5 reclusorios recorridos, Cuautitlán, Bordo. En Bordo se declaran incompetentes y nos mandan a Tepachico. En Tepachico cierran los juicios tradicionales y ya después a Texcoco. De Tepachico me trasladan al penal de Otumba Centro. En el penal de Otumba Centro yo me pongo aprendo lo que en mi casa no hacía, aprendo a pegar pisos, a pintar el penal. Yo pintaba el penal y tenía que hacer cosas para matar mi tiempo. Entonces me pongo a hacer lo que hace un hombre, ¿no? A pegar el piso. Yo decía, yo lo hago y me aviento. Me fueron a enseñar a personas de Toluca y lo hice. Entonces cuando llega mi sentencia les digo que no, que yo pues siempre he sido una persona trabajadora, que cuando trabajaba de policía nunca tuve una queja de la ciudadanía en dirección general o algo así. Sí, entonces me llega mi apertura. En la apelación me llega la apertura. Desde como el 2011 o 3, no recuerdo ya bien exactamente. Y ya ahorita van los años, siguen los años. Yo llevo 17 años en reclusión y sigo en proceso. Ahorita la juez de un día para otro dice, tienen que cerrar y quiero que cierren todos. Entonces los abogados de oficio, que ahorita traemos porque traigo de oficio, meten un amparo, no sé, para que no cerráramos y siguiéramos. Pero yo siempre les he dicho, yo no tengo pruebas que desahogar, porque yo no puedo comprar testigos falsos. Todo el mundo me dio la espalda, porque, oye, secuestro y dices, no, ni me quiero acercar, ¿no? Porque si me acerco me vayan a dar el jalón. Todo el mundo me abandonó, la familia, todos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuál es la relación con tus hijos ahorita? Les llego a hablar por teléfono. Okay. Mala. Sí me mata. Sí. Esto sí me mata. Tenía yo un departamento y mi familia me la quita, mi hermano, y los deja sin casa a mis hijas. Entonces ellas me reprochan el que yo las dejé solas, chicas. ¿Con quién se fueron ellas a vivir? Mi hija la grande se quedó con mi mamá y mis 2 hijos, los pequeños, con su papá. Okay. Porque mis hijos son de mi primer matrimonio. Sí. Si algo puedo decir, a lo mejor que tuve muchos hombres en mi vida y ese es mi delito y mi pecado, la verdad. Y ellas fueron creciendo solas. Y es lo que no me perdona. ¿Las has visto o están muy enojadas contigo?
Sí, todavía aún, después de tantos años. Sí les hablo, sí tengo contacto con ellas, pero es muy duro. Muy tantito. Es duro saber que en un momento puede acabar un hombre con tu vida. El no fijarte. Y yo sé que hay generaciones que sí hay mujeres que se sienten supermanes y que quieren la adrenalina, vivir la adrenalina. Y no saben lo que es vivir esto. El que te deje tu familia. El que no puedas ver a tus hijos, verlos crecer. Acaban con tu vida. Sí, el que no puedas acompañar a un hijo en su muerte, el que no puedas enterrar a tu mamá. La gente como que no piensa en eso cuando está allá afuera y está... Yo hablaba con mis hermanos. ¿Cómo puede ser posible que ustedes abusen de esta situación, no? Un hermano. El que te quitó el departamento. Sí, mi casa dejó a mis hijos sin nada. Eso no me lo perdonan ellas. Perdón tantito. No. Toma tantita agua. Está limpia. Cuando empezamos esta conversación, no cuando estábamos grabando, sino cuando te platicamos afuera de las cámaras, hablabas tú mucho de lo que has conocido aquí adentro, de cómo las mujeres se dejan... engatusar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué pasa en este país donde...? Hay muchos hombres que son muy hábiles y te endulzan el oído. Sí. Y tú caes. Y a veces caes en estos lugares y llegan con sus parejas. A veces vienen por infanticidio, secuestro, robos, todo. Todavía los premian. Los premian en ir en una visita. A las conyugales. A las conyugales. Porque yo cuando caí a este lugar y cuando me juntaron con César, el primer día que yo vi a César, yo lo quería matar. ¿Sí? Me dicen, él ya está en Barrientos. Tenía unos amigos ahí que les dije, quiero que lo maten, quiero verlo acabado, porque no es justo que haya acabado con mi vida, que haya acabado con vida de gente inocente, ¿sí? Que lo maten. Y ya después yo decía, no, eso no es suficiente, que viva aquí en la cárcel, porque para ellos es más difícil. Para ellos es más difícil porque hay mucho más hombre que mujeres. Entonces, a veces los espacios están reducidos. Ellos llegan a dormir hasta 70 en una celda. Sí, y hay veces que aquí el más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte. Sí, entonces él ha sufrido. Él es una persona más joven que yo y él está muy acabado. Y me da un gusto. Dicen que no debo de guardar rencor, pero ¿cómo no voy a guardar rencor? Después de que haya matado a mujeres jóvenes que se dejan engatusar, ¿sí? O que son muy débiles, o a veces los padres no tienen el cuidado con sus hijas. Que creo que eso, le acabas de dar, yo no sé si es un tema de debilidad o no, yo creo que es un tema donde de alguna manera replicamos lo que vemos en casa. Yo el otro día lo platicaba con mi mamá y le decía yo, bueno, es que, ¿cómo es que los patrones se replican y cómo hay mujeres en relaciones donde son maltratadas, muy maltratadas, psicológica y económica y físicamente, y luego no dejan a sus agresores porque dicen es que los niños, yo no voy a dejar a los niños sin su papá, yo no voy a dejar, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que realmente lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestros hijos que eso es el amor, que así es como se ve el amor. Y entonces son mujeres, niñas que se vuelven mujeres que encuentran parejas donde la manera en la cual sienten esa conexión afectiva es por medio de esta violencia, ¿no? Por todas las carencias emocionales que tienen. Y luego los niños que se vuelven hombres aprenden a golpear, aprenden a ver a las mujeres como menos, aprenden a decir las mujeres no valen, entonces soy capaz de que se vaya a la cárcel ella, o es más, si yo salgo libre diciendo que ella fue la que tuvo todo que ver, lo hago, no me importa. Y él no era el papá de tus hijos, pero incluso papá de hijos prefieren meter a la cárcel
a las mamás de los niños, Sí. con que ellos salgan libres. Entonces, hay como que, o sea, a mí me encanta que estemos hablando de esto y que tu historia sirva para inspirar a muchas mujeres que hagan esa reflexión en decir qué trabajo interno tenemos que hacer nosotras y que los hombres también, en romper esos micromachismos para cuidarnos. Porque como bien lo dices, la cárcel está llena de mujeres que por un hombre están aquí. Y como tú dices, mujeres que vienen porque el hombre mató a sus hijos y les inculpan a ellas también y aún así siguen con ellos. Siguen con ellos. Y son capaces de dar su vida por ellos, en verdad, que si ustedes vean, tú dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, mató a tu hijo y todavía lo primero yo sí les digo, ¿cómo le puedes dar hasta las nylon para estar con esta persona? Si sola, aunque estemos en la cárcel sola, podemos, la verdad. Es vida dentro de, pero es vida. Cuando yo estuve en Bordeaux, traté de ayudar a personas que son a lo mejor ahora las que me ayudan a mí. Aquí he conocido también gente. Mi amiga Lupita, que la conocí en Bordeaux. Aquí he conocido a otras amigas, se llama Fanny. Se han ido libre, Fanny, Irma, Leslie. Y me han ayudado, siguen al pie del cañón, ¿no? Pero pues somos guerreras, somos, no sé, sí hay veces que encuentras en el momento vulnerable, y retomando el caso de las jóvenes, a veces las encuentras en un momento vulnerable de su vida y cuando son maltratadas, ¿qué es lo que hacen? Con un apapachito, el que te quiero, el te amo, jalan a lo que sea, no les importa, no les da miedo. Y ya cuando caen en estos lugares las ves llorando y yo sí les pregunto, ¿por qué vienes? Por robar. Te vas a ir rápido, pero fíjate bien lo que haces, porque al ratito por estar por una persona que no sepas ni a qué se dedica, puedes estar en el lugar que yo estoy, que puedes dejar una década, una vida, tus hijos, tu familia, tus seres queridos, y aunque sea la familia te deja. ¿Cuántas mujeres, o sea, en este penal que estamos, por ejemplo, que son alrededor de 400, 350? Aproximadamente. De esas 350, ¿cuántas dirías que realmente de manera voluntaria cometieron un delito ellas? Como un 20%. Nada. Un 20%. Hay mucha gente inocente, pero desgraciadamente nuestras leyes son así. Sí. No investigan. No es las leyes, es la gente que ejerce las leyes. Porque las leyes están bien hechas en este país, pero la corrupción, muchos ministerios públicos, jueces, secretarios de acuerdos, ministerios, policías de investigación, con todo respeto, policías también, ¿no? De calle, estatales, etcétera, que se dejan comprar, que por la famosa cuota meten a gente inocente en la cárcel. Y eso es lo malo, porque los delitos más graves son lo que más deja. Entonces son los que más pueden billetear. Entonces las cárceles se están llenando de gente, como dices tú, inocente, y también de mucha gente con problemas de adicciones y gente con recursos muy bajos. Sí, y una de las situaciones, cuando yo trabajé del otro lado, ¿no? Dentro del gobierno, sí llegué a agarrar dinero, sí. Yo digo, bueno, si tenía a lo mejor que atravesar por esta situación de cárcel, tal vez sí. Pero digo, tantísimos años, porque a lo mejor en algún momento fui una persona que me gustó el dinero también, ¿por qué no decirlo? Sí, pero sí recuerdo que una vez me dieron una cantidad y la agarré, ¿no? Y sí merecía a lo mejor estar en prisión, pero a lo mejor pero por corrupción. Por una corrupción y mínima, pero fui mala en ese sentido. He tenido mucho tiempo de recapacitar. A lo mejor también el haber dejado tanto tiempo a mis hijos, no darles la calidad de tiempo. A veces yo sentía que el llevarles un regalito, a lo mejor llevarlos a nadar, que estuvieran... Tuve una hija que estudiaba en Cuernavaca y ella me reprocha mucho eso, que la mandé con uno de mis hermanos. Eso merecía estar aquí. Y permíteme decir algo sin ningún afán de ofender, pero algo que es bien interesante y me gustaría que pusiéramos esa reflexión sobre la mesa es policías que yo he entrevistado que están en prisión, policías que de alguna u otra manera la propia corrupción es lo que
las termina jodiendo a ellos y a ellas también. Sí. Alguna vez entrevisté a ahora sí que un policía que lo acusaban de secuestro en la Ciudad de México. Y lo que dan el pitazo de una víctima que estaba en cautiverio y su jefe lo manda a ver de qué se trataba antes de ver si iban a hacer detenciones o no. Y lo que pasó ahí, para ver si sacaban dinero. Y lo que pasó ahí fue que era en el borde del Estado de México también. Entonces llegó la policía del Estado de México también a la misma vez por la denuncia. Y lo detuvieron a él como parte de la banda de secuestradores. Él no era secuestrador, pero era un policía corrupto. Claro. Y la reflexión que yo tenía con él era, es que no nos damos cuenta y nos creemos todos poderosos cuando estamos de un lado y creemos que podemos. Y luego, con esa misma moneda de injusticia, es con la moneda que se nos paga a nosotros. Claro. Entonces, el sistema está mal en su totalidad, ¿no? Sí. O sea, tú estás hoy acusado de un delito que no cometiste en el mismo sistema injusto del que alguna vez tú fuiste parte. Claro. ¿No? Entonces, me encanta esta plática contigo, Zoraida, llena de reflexión. Me llevo todo el tema de género. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos educando a nuestras hijas? Que mañana se vuelven mujeres. Y ¿hasta cuándo vamos a permitir que nuestro sistema de justicia penal haga este tipo de cosas? Con la mano en la cintura suelten una sentencia de 70 años. Sin pruebas, sabiendo que tú no tenías nada que ver. ¿Con qué dignidad se atreve un policía a ponerse el uniforme? Porque hay que decirlo. ¿Con qué dignidad se atreve un policía a ponerse un uniforme para mañana detener a una mujer y violarla? Así y perdón que lo diga así, pero es lo que te pasó. Y torturarte. O sea, hay mucho que hacer en materia de justicia en este país. Sí, porque a veces hasta tu autoestima baja, Sí, todo. claro. Si tú dices, ay, ¿para qué me cuido? Si a fin de cuentas todo lo que hicieron conmigo, no se lo deseo a nadie. Sí tuve que haber estado a lo mejor en esta reclusión, porque tuve unos compañeros con los que trabajé que eran corruptos. Esas personas estuvieron detenidas. Yo tenía que haber estado detenida con ellos. Y sin en cambio no me detuvieron a mí. Por ese que fui corrupta. Por ese hecho, claro. Sí, de ahí dije, no vuelvo a hacer eso. Pero jamás me imaginé que iba a estar en este lugar. Claro. Y de otra manera. Pues que la corrupción es así. La injusticia es así. Y o sea, no hay un orden en la corrupción y la injusticia. Si hubiera estado yo con ellos, nada más hubiera sido un año que hubiera estado en prisión. Un año, no 17. Y aún no sé cuántos más tenga que estar. ¿En qué va tu proceso? ¿Ya quieren que cerremos? No se ha desahogado nada, nunca se desahogó nada, porque no hubo los elementos para una sentencia. Y sin en cambio, yo digo, a ver, ahorita me va a sentenciar otra juez. No sé cuántos años me dé, o si ya con los que lleve me dejen ir, no lo sé. No lo sé aún. Sé que tengo que ir todavía a Santa Marta, porque cuando me sentencian, me dicen que tengo un proceso pendiente en Santa Marta, también por un secuestro que hicieron. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. No sé de qué secuestro me hablen, no sé tampoco. O sea, dices... No, pues es que es de la banda, ¿no? Ya es... Sí. En realidad no sé qué pase. No sé qué pase con mi vida. Pero sí quiero que quede bien en claro para la juventud, para las nuevas generaciones, que a veces el estar con la persona menos indicada, por mucho amor que tengas, nunca terminas de conocer a la gente. Nunca terminas de conocer a tu pareja. Nunca terminas de conocer todo esto. Dentro de aquí es vida. Hay gente que sí tiene visita, hay veces que no tenemos visita, tengo de mis amigas, pero trato de sobresalir, de estudiar, de prepararme. Yo no sabía jugar ajedrez, ahora sé jugar ajedrez, doy clases de ajedrez aquí adentro. Pues trato de echarle ganas. Y pues sí, espero que suceda un milagro. Vas a ver que sí. Gracias por contar tu historia, gracias por compartir tu historia con toda la gente que nos escucha, por vulnerarte. Y espero que este capítulo llegue a los oídos de muchas jovencitas. De muchas jovencitas que están en esa situación donde se sienten
inalcanzables, donde se sienten que a ellas no les va a pasar nada, donde están cegadas en el amor, etcétera. Sí. Gracias por contar tu historia. Sí, que a veces que muchas mujeres, el que te regañe tu familia, el que te llame la atención, dices, es que no me quieren. Nomás me están molestando. Buscas el amor en una persona que ni siquiera. Y no, digo, no son todos los hombres, porque también hay hombres buenos, ¿no? Sí. En realidad. Y también hay hombres que son inocentes y también están aquí. Sí, no nada más es decir el hombre. No, sino simplemente fijarte bien con qué persona estás. Sin duda. Pues muchas gracias. Gracias por esto. Gracias. Sí.